bien. En esta institución premiamos la excelencia. Exigimos alumnos ejemplares. Disciplina, obediencia, perfección. Pero el profesor no vino y ante semejante situación no queda otra alternativa que declarar. ¡Hora libre! ¡Hora libre! ¡Ay! Porque el profe no vino. ¡Hora libre! ¡Ay, qué alivio! ¡Hora libre! Porque bailando me saco el frío. ¡Hora libre! Vení que ya empezó el lío. Preguntas sin permiso, charlas sin condición. La fe sale entre garabatos mientras se divierte un rato. Hora libre, porque el profe no vino. Hora libre, ay qué alivio. Hora libre, porque bailando me saco el frío. Hora libre, vení que ya empezó el lío. Hora libre. Ahí está, excelente, muy buenas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Hora Libre. Para aquellos que me están viendo desde Facebook o desde YouTube, se habrán dado cuenta que estoy en otro lugar. Aquellos que me escuchan por la FM 101.3 están escuchando mi voz normalmente, quizás un poquito congestionado, es verdad, estoy ahí luchando contra la gripe, pero bueno, estoy acá, yo quería cumplir, no quería dejarlos sin el programa del día de hoy. Por causa de fuerza mayor me toca transmitir desde acá, así que le agradecemos a la Santa Iglesia del Señor, que está en Florencio Varela Centro, y al pastor Abel Montenegro por prestarme este estudio tan lindo y por acobijarme. Para aquellos que escuchan por primera vez, voy a hacer un pequeño repaso de lo que venimos charlando. Sobre todo porque mucha gente que vio el título del programa me dice la misma observación. Escúchame, a tu programa le falta una H. ¿Por qué es Hora Libre sin H? Bueno, porque es una invitación a orar libre. No es una hora libre escolar. Si bien la idea es tomar ese espíritu de cuando no viene el profesor y es una pausa en la rutina, entonces nos divertimos, charlamos, no estamos pendientes de las tareas. Así que la idea es esa, que este espacio sea una invitación a orar libre y que sea un espacio de compartir. Así que a vos que estás del otro lado, te invito a que podamos tener una conversación. Una conversación o una interacción que empieza primero dándole me gusta al video, compartir, seguir las redes de la radio, porque se vienen muchas cosas lindas también. Esa es una sorpresa que vamos a ir revelando de a poco. Pero bueno, dale me gusta, compartí y quédate porque vamos a compartir un programa que es el cierre del primer tema que tocamos. Como les dije, la idea del programa es ¿qué pasaría si hablamos de un tema pero sin decir lo que siempre decimos? ¿Cómo tocaríamos un tema si el profesor no viene? Si quitamos el pensamiento religioso del medio. Entonces, cuando me senté a escribir todo lo que íbamos a ir hablando durante este tiempo, dije, uno de esos temas estaría bueno charlar sobre Apocalipsis. Y cuando se venía el estreno del programa y tenía que elegir el primer tema, cuando leí Apocalipsis dije, no, ese lo vamos a dejar para el final. Pero ahí me frené. Me frené y dije, pero pará, ¿quién dijo que Apocalipsis tiene que ser tocado al final? Ahí hay algo, hay de estos discursos o esquemas que nos vamos haciendo y que nos acostumbramos y que siempre lo tocamos de la misma forma. Así que, ¿qué mejor manera de empezar para demostrar cuál es la idea de este programa que empezar por el final, empezar por Apocalipsis? Sobre todo porque el lenguaje utiliza esta palabra por lo general para hablar del fin del mundo. La práctica de la iglesia o el día a día de la iglesia lo llevó a relacionarlo con la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. Incluso es el último libro de la Biblia y lo relacionamos demasiado con el fin y el fin de los tiempos. Pero la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces ahí yo me pregunto, ¿pero no es
a partir de una revelación que el ser humano empieza a relacionarse con Dios? ¿No es el principio? Sé que es un poco confuso, pero lo cierto es que cuando al ser humano se le revela cuál es la voluntad de Dios de volver a reconstruir el vínculo que se había roto, empieza en una revelación. Apocalipsis, si bien tiene sus elementos de lo que va a venir y de lo que se va a cumplir, pero aún así no deja de ser una carta situada en un momento y en un contexto en el cual están pasando cosas. Entonces, yo cuando pienso en Apocalipsis y digo, en Apocalipsis es donde se cumple la esperanza de nuestra fe. Toda la historia del ser humano en términos de su relación con Dios, su propósito, con la profecía, se cumple en Apocalipsis. Entonces, si Apocalipsis es un libro de cumplimiento, debería ser un libro de esperanza. Debería ser un libro en el cual encontramos el cumplimiento de la esperanza de nuestra fe. No debería ser un libro de fatalismo, no debería ser un libro sobre miedo. Entonces dije, listo, empecemos por ahí. Y hoy es el cierre. El primer capítulo hablamos de lo apocalíptico. El segundo hablamos de la profecía. Y hoy vamos a hablar de la esperanza. La esperanza, pero no vista desde una perspectiva mágica y rosadita y de tengo esperanza de que pasen cosas buenas. No. Le vamos a dar la seriedad que la Biblia mismo le da. Y yo no sé si te pasó como a mí, pero cuando leí este versículo, dije, ok, yo tenía la esperanza como una canción de Diego Torres, la esperanza como algo muy humano, un optimismo quizás, pero en 1 Corintios 13:12 encontramos que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De base vamos a poner que la esperanza es top 3 de conceptos importantes, si bien el mayor de este es el amor, pero ahí está la esperanza. Así que desde ahí vamos a hablar el día de hoy, no te vayas porque tenemos un montón de cosas. Vamos a cerrar el tema del final de Apocalipsis y también vamos a tener una linda entrevista con el pastor Abel Montenegro que nos compartió su mirada sobre el ministerio, su mirada sobre el pastorado. Nos va a contar un poco qué es lo que él piensa al respecto de algunos temas. Así que quédate porque vamos a tener un muy lindo programa. Yo me tengo que volver a amigar con este aparatito, quiero decir, porque ahora estoy solo. Es para mí ahí un reto poder ir manejando el ritmo del programa. Tengo acá algunos botones que, bueno, voy a tocar como para ir... ahí está. No tengo sonidista, así que de alguna forma tengo que autohacerme sonidos. Ahí está. Ese me gusta. Listo. Creo que con eso puedo ir... Ok, ese no vamos a matar a nadie. Me voy a manejar con las risas y con los aplausos. Así que hoy vamos a hablar sobre la esperanza. Déjame decirte que la esperanza es una palabra que suele estar muy ligada al optimismo, suele estar ligada a lindos pensamientos. Pero hay una línea para mí que divide la esperanza de lo que yo llamo la esperanzonza. ¿Qué es la esperanzonza? Bueno, aquellos deseos que tenemos de que pasen ciertas cosas que no van a pasar, que vos sabés que es imposible que pasen, pero aún así tenés esa esperanzonza de que suceda. Como por ejemplo, que la persona que te gusta empieza a tener sentimientos por vos solamente porque ayunás y orás. Y no, corazón, no va a pasar. No va a pasar que alguien se enamore de vos porque te pones a orar. A lo sumo, quizás, si te bañás, si te cortás el pelo, si tenés charlas quizás interesantes, puede ser, pero no va a pasar. No va a pasar que orando alguien se enamore de vos. Así que esa para mí sería una esperanzonza. Me gustaría que veas los números de teléfonos que van a estar apareciendo en la pantalla y que nos envíes al WhatsApp un audio o un mensaje sobre qué esperanzonzas tenés. Por ejemplo, yo me anoté que el pastor termine cuando dice que va a terminar. Esa para mí es una esperanzonza. Viste que van pasando como 2 horas de culto, el pastor está a 1000 con todo el fuego, con toda la unción, y dice, bueno, 5 minutos más y termino. Y vos que ya medio como que entendiste el punto del mensaje, te gustó, pero ya son 3 horas, tenemos que volver a casa, pastor, y no termina. Entonces pensamos que cuando dice que va a terminar y no. Esa es otra esperanzonza. También, para los que alguna que otra vez hemos pasado alguna dificultad económica, teníamos la esperanzonza de salir por la calle y encontrar algún billetito, algo que el Señor nos mande
para aunque sea comprarnos un panchito y no, tampoco pasó. O bueno, por lo menos a mí nunca me pasó. No sé si vos alguna vez tuviste esa suerte. Pero bueno, son esperanzas que uno tiene y que quizás si no las tiene, la vida se vuelve un poquito complicada. Nos vamos a este primer pequeño corte escuchando esta hermosa canción que dice así. Siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es el Cristo a que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Excelente, excelente canción. La verdad, para mí es siempre viajar a la infancia cuando escucho este tipo de canciones. Y ahora con la IA se puede jugar un montón, así que me encanta estas versiones.
Esta parte del programa, esta apertura, ya hablamos de lo que se va a desarrollar, nos presentamos, pero esta parte está dedicada a ver desde un punto de vista cristiano algo que haya pasado en la semana. El primer capítulo de este programa hablamos sobre el debut de la selección argentina, porque había empezado el Mundial, así que hicimos una formación de versículos bíblicos, como si fuera nuestra selección. El programa anterior hablamos sobre el enojo de la gente con Piñón Fijo porque la hija mostró su cara sin maquillaje. Aprendimos que a la gente no le va a molestar, no hay nada que le moleste más que ver tu verdadera cara. Muchos prefieren ver solo un maquillaje. Y hoy traje algo que pasó esta semana para los que siguen el Mundial y para los que no lo siguen, que seguramente están con la Biblia el 100% del tiempo y que son súper mega teólogos e intelectuales de la fe que no comparten estas pavadas, quizás también te pueda interesar. A mí me pareció muy interesante las declaraciones del director técnico de Paraguay. Paraguay hizo una hazaña que es ganarle y dejar afuera del Mundial a Alemania. Pero me pareció muy interesante las declaraciones del director técnico, Alfaro, argentino, siempre tiene que haber algún argentino en el medio, y vamos a ver desde un punto de vista cristiano esto que pasó. Yo le decía, los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Si todos padres, ¿quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño? Haciendo sacrificios, teniendo postergaciones, teniendo privaciones, en silencio, mascullando. Nosotros venimos de esos lugares y es el escenario ideal. Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque... No, para nada. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. Entonces, ojalá nosotros, pero yo no reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes. Porque en definitiva es lo que nos define como tal. Es lo que nos define como selección. Bueno, Alfaro, argentino, un argentino muy elocuente, él es muy de las frases, habló sobre lo que simboliza la camiseta, la historia que hay detrás de esos colores que hay que defender. Y yo no quiero espiritualizar sus palabras, ni sacralizarlas, ni nada de eso. Lo digo porque me hace acordar el caso de Jesús Adrián Romero cuando citó en una de sus prédicas a un personaje del Señor de los Anillos y el público cristiano de TikTok, quizás más religioso, no le gustó lo que dijo. Mi idea no es esa, aunque para mí es bastante injusto, pero bueno, no viene al caso. Yo creo, o por lo menos no percibo mi vida de relación con Dios sin disparadores. Para mí los disparadores son aquellos que encuentro en una película, en un libro, en una canción, alguna imagen también, que me hacen sonar a algo de la Biblia. Entonces digo, este es un disparador para que vaya a mi celular, abra la aplicación de la Biblia y lea algún versículo. Y cuando escuché a Alfaro hablar sobre la camiseta, dije, pará, esto me suena a algo. Y ahí encontré un disparador que me llevó a la Biblia. Así que mi idea es esa, comentarte lo que me hizo pensar esto que pasó esta semana y cómo se relaciona o cómo lo podemos ver desde un punto de vista cristiano. Para los que son futboleros, saben el peso que tiene una camiseta. Nosotros hablamos de defender los colores, de ponerse la camiseta. Hay detrás de este elemento un peso simbólico bastante importante. De hecho, también hemos deformado una palabra francesa que se utilizaba a finales del siglo XIX, que es casaque. Perdón a los franceses que me están escuchando por mi pronunciación, pero de ahí viene la palabra casaca. Yo soy hincha de Racing y siempre que sale una camiseta nueva, digo, qué buena casaca, está buenísima la última casaca de Racing. Y ahí dije, ¿pero de dónde viene esa palabra? Bueno, viene de esta palabra francesa que no sé si viene al caso, pero bueno, te lo cuento para que cuando hables con la persona que te gusta suenes interesante. Resulta que en sus inicios el fútbol no tenía uniforme
no tenía camisetas, no tenía casacas. Los que jugaban a este deporte eran trabajadores, entonces iban y jugaban con la ropa de trabajo o alguna ropa deportiva genérica. Después, con los años, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos distinguir a los jugadores, se agregó los colores. Entonces los equipos empezaban a tener algún color que lo distinga del resto. Y después se agregó los números. ¿Por qué? Porque aquel que miraba desde afuera necesitaba entender por qué tal persona estaba parada en tal posición. Para los que son futboleros sabrán que el número que tenés puesto distingue o te asigna un rol. El que está parado, por ejemplo, no sé, de 5 cumple un rol, el que está parado de 2, de 10, de 9 cumple un rol dentro de la cancha. Así que la camiseta es mucho más que una prenda cómoda para hacer ejercicio. Una camiseta va a distinguir al jugador, una camiseta va a asignarle un rol, una camiseta representa la historia y los valores de ese club, también le aporta identidad. Entonces dije, ¿y cuál sería mi camiseta? Una camiseta que otorgue identidad, que otorgue valores, una camiseta que me asigne un rol. Y hoy te quiero compartir cómo haría yo mi camiseta, mi casaca cristiana con versículos bíblicos. Para aquellos que les suene medio alejado, si yo digo, a ver, ayúdenme, hagamos este ejercicio. ¿Cómo era ese versículo que dice, vestidos de... Algunos me dirán de la armadura de Dios o revestidos de la armadura de Dios? Bueno, resulta que la Biblia le da un peso muy significativo a las vestiduras. Muchas veces representa el estado de nuestra relación con Dios. También está la imagen de rasgar las vestiduras, pero siempre que pienso en vestiduras, o me pasó de darme cuenta de que solamente la asignaba a la armadura de Dios. Y digo, claro, yo soy una persona que suele decir mucho, estoy en la lucha, y bueno, acá peleándola. Y después dije, y claro, si yo lo único que concibo como vestiduras es una vestidura de guerra, entonces siempre voy a ver mi vida de relación con Dios como una guerra, como una lucha. Pero hay distintos versículos que hablan sobre las vestiduras que te llevan y te expanden. Que no está mal hablar de la armadura de Dios, pero digo, ¿qué pasaría si empezás a darte cuenta que tenés más ropa en el placar? Que no es todo armadura y pelea, porque eso después te lleva a tener que pelear con tus propias fuerzas. Porque vos pensás que estás en medio de una batalla constante y a veces uno pelea mejor no haciendo nada. A veces uno, teniendo una relación con Dios, aprende que Dios se encarga. De hecho, de Él es la justicia, Él es el Dios de los ejércitos, no soy yo. Entonces, ¿por qué salir a la vida queriendo pelear con cosas que ni siquiera tengo el control? Así que, volviendo al tema de las camisetas, como dijimos, una camiseta aporta identidad, y yo me pondría Efesios 4:24, que dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Esta para mí es mi identidad, es la camiseta que me aporta identidad de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la verdad. Después dijimos que una camiseta también no solamente trae historia, sino también valores, los valores de un club. Y acá yo anoto Romanos 13:14, que dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi camiseta que me recuerda cuáles son mis valores está en Romanos 13:14. Vivir una vida no signada por los deseos de mi carne, sino por el Espíritu de Dios. Y por último, la camiseta que me otorga el rol está en Colosenses 3:12-14, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una camiseta que aporta identidad, ser un nuevo hombre creado según Dios, valores, vivir una vida que no provea los deseos de la carne, y el rol de ser de bendición y ayudar a mis hermanos, sobre todo vestido de amor, que es el vínculo perfecto.
Así que si quieres ponerte una camiseta, te invito a que busques cuáles son los versículos bíblicos que hacen a tu prenda de vestir. Mientras tanto, nos vamos a este pequeño corte y ya volvemos porque vamos a desarrollar el tema de la esperanza. Temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza.
Hemos vuelto a este segundo bloque de Hora Libre, Garabatos para pensar la fe. Te estarás preguntando por qué garabatos. Bueno, yo recuerdo que cuando me decían que el profesor no venía, si no me ponía a jugar al ajedrez, si no me ponía a jugar, no sé, al truco o a tomar mates, a veces agarraba la hoja y me ponía a garabatear. Nunca tuve el talento para dibujar, así que iba haciendo lo que se me venía a la cabeza. Y este espacio yo quiero que sea algo así, que sea un espacio de distensión y que hagamos garabatos sobre, en este caso, el tema de la esperanza. Empezamos diciendo que por lo general solemos aplicarla a un optimismo. Para nosotros esperanza es algo lindo que puede llegar a pasar y que ojalá pase. Pero cuando leemos en 1 Corintios 13:12 vemos que los que permanecen son tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y mayor que este es el amor, pero está ahí top 3, en un top 3 muy interesante, que tal vez no estuvimos poniendo la esperanza ahí. Y lo que hoy te propongo hacer es un viaje conceptual. Es decir, para entender a qué esperanza se está refiriendo la Biblia, vamos a ver cómo opera la esperanza en distintas cabezas. Partimos de nuestra cabeza actual. Esperanza es un sentimiento lindo, optimismo, quizás alguno podrá decir medio como que a veces roza la fe, porque tengo fe o esperanza a que esto suceda. ¿Pero fue así a lo largo de la historia? ¿Qué opinan? En este sentimiento está pensando Pablo cuando escribe sobre esperanza. Incluso esperanza también vamos a encontrarla en Proverbios, vamos a encontrarla en Salmos, porque en ti está mi esperanza, porque vos me das esperanza. Encontramos en distintos libros de la Biblia. ¿Ustedes qué creen? ¿Viene desde este sentimiento, como les digo yo, medio rosadito, de una vida mágica, de cositas lindas que pueden pasar, o tiene otro peso? Bueno, tal vez uno en el ejercicio de hacer una hermenéutica, si se quiere, y traer una reflexión, hace dos ejercicios que para mí, en lo personal, se me hace medio incompleto. Puede ir al significado de la palabra, agarra el diccionario y dice, no sé, esperanza es, y desarrolla. O a veces se va un poquito más lejos y se dice, bueno, esperanza viene de la palabra hebrea, que significa, y se hace una traducción. Y para mí esto es incompleto, porque nosotros lo que tenemos que hacer para hacer una buena interpretación, no solamente hay que ver el significado, no solamente hay que ver una traducción literal, porque el lenguaje no es exacto y tiene también sus fallas. Yo creo que para entender hay que sumarle a este ejercicio el qué está operando en la cabeza de las personas cuando utilizan este vocablo. Sabemos que las palabras vienen a vestir conceptos. Las palabras representan ideas que están sueltas. Entonces, la forma en la que el lenguaje se utiliza es darle forma a eso y saber explicar, ¿no? Hago esta aclaración porque yo quiero hacer un viaje en serio. No quiero quedarme en definiciones ni en traducciones, sino ver cómo afecta la forma de pensar. Es para mí muy interesante entender Apocalipsis como el cumplimiento de la esperanza de nuestra fe. Porque Apocalipsis, o lo apocalíptico, como veníamos diciendo, no es el fin del mundo, no es el final de los tiempos. Apocalipsis es el cumplimiento de la esperanza de nuestra fe. Debería ser un libro de esperanza y no de miedo. Yo por miedo no puedo amar la venida de Cristo, pero por esperanza sí puedo amar la venida de Cristo. Porque de ahí nace el deseo de, sí, ven Señor, porque tengo una esperanza en ese cumplimiento de la profecía. Cuando hablamos de profecía, el programa anterior nos dimos cuenta de no ver a la profecía como quien te adivina lo que va a pasar. Profecía no es solamente eso, sino que la función de la profecía es exhortar, dar consuelo, dar dirección. Y cuando alguien viene en nombre de la profecía y no cumple con estas tres cosas, entonces no es profecía, es adivinación, es horóscopo. La profecía tiene que tener sí o sí estas cualidades de exhortar, consolar y guiar. Así que ahora vamos a hablar de la esperanza que necesita de esa profecía. Si hablamos de esperar, porque esto viene de la raíz de la palabra esperanza, que tiene dentro de sí esta connotación de espera, de algo que está en el futuro.
tiene que ver con la profecía desde ese punto, pero hay una regla indispensable a la hora de entender ciertos conceptos, y es que el pueblo hebreo, el pueblo judío, aquellos conceptos que están en la Biblia, no se pueden separar de su aplicación práctica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de amor, lo primero a lo que vamos es a una sensación. Si yo te pregunto qué es el amor o pensar en el amor, vos vas a pensar en las mariposas que sentiste cuando viste a tu amada o a tu amado. Bueno, en el caso de la Biblia, no solamente va a ser eso, sino que está ligado a la acción. Por eso amor es entrega, hay un verbo ahí, no hay una sensación. Entonces con la esperanza pasa lo mismo. La esperanza no va a ser un sentimiento de algo que va a venir, sino una muy fuerte convicción que tiene dentro de sí una acción, que ya lo vamos a desarrollar para entenderlo. Hay un mito, que es el mito de Pandora, que para los que son más nerd como yo, quizás lo habrán visto, lo habrán escuchado alguna vez, y si no, te voy a contar más o menos muy por arriba, porque la idea no es sacar una enseñanza de un mito, pero sí entender cómo funciona la mente de aquellos que lo inventaron o que lo reproducen. El mito de la caja de Pandora es una caja que contiene dentro de sí todos los males. Hay muerte, enfermedad, dolor, violencia, pobreza. Pero después hay una última cosa que queda en la caja, y es la esperanza, o elpis, como se dice. No es elpis, sino elpis, que es una palabra para hablar de esperanza. En esta caja que contiene todas las calamidades se encuentra este concepto. Una interpretación dice que quiere decir que dentro de todos los males va a venir como la cura o la forma de sobrellevarlo, que es tener esperanza. Pero después la filosofía encuentra otra interpretación, y es que la esperanza es un mal más, porque obliga al hombre a estar esperando algo que está adelante, que nunca lo va a poder conseguir, y lo obliga a correr toda su vida detrás de eso que nunca va a alcanzar. Acá vamos a encontrar un pensamiento quizás con el que Pablo también luchó. No olvidemos que Pablo ha tenido sus charlas, sus debates con distintos filósofos, con los estoicos, con los epicúreos, y justamente los estoicos son los que le dan esta interpretación a la esperanza. Ahí es cuando yo veo y digo, qué revolucionario siempre es el mensaje de Dios en medio de una sociedad que vea la esperanza como, o algunos están enseñando que la enseñanza es algo malo. Sin embargo, acá se le da como otra interpretación a lo que es la esperanza. No solamente pasa con la esperanza, también pasa con la debilidad. Para el estoico, la virtud siempre va a estar en cómo lo humano puede sobrevivir, cómo lo humano puede tener acción sobre las cosas que pasan y resistir y demás. Estoy haciendo muy quizás irresponsable definición, pero lo importante es entender que en ese pensamiento Pablo habla de me enorgullezco de mi debilidad. No soy un estoico, una estatua que recibe de pie, sino al contrario, soy una persona débil y me glorío en mi debilidad porque en mi debilidad Dios se hace fuerte. En este juego de conceptos es muy interesante ver también que la esperanza bíblica o la esperanza que se viene a hablar en la Biblia no es una calamidad más, no es algo inalcanzable, que algunos pueden disfrutar de vivir toda una vida esperando algo que nunca va a pasar y otros tal vez lo ven como una tortura, pero la esperanza no es eso. La esperanza que nos va a contar la Biblia no va por ahí, pero si la filosofía se encargó de pensar la esperanza, es porque es un tema interesante, me parece. Nosotros tal vez lo relacionamos solo a lo lindo, pero no son solamente los filósofos antiguos que pensaron este tema. De hecho, Nietzsche, que es muy conocido por nosotros, dijo, la esperanza es el peor de los males porque prolonga el tormento. O sea, creo que esa versión de esperanza que tenemos solamente en la canción de Diego Torres no le hace justicia al peso histórico que tiene este concepto. Después hay un psicólogo que se llama Ernst Bloch, perdón por mi pronunciación si me estás escuchando, su obra principal es El principio de la esperanza.
La esperanza es el motor de toda transformación histórica. El ser humano vive hacia lo que todavía no existe. No somos solamente lo que somos también aquellos que podemos llegar a ser. Es decir, el motor que hizo que avance la humanidad fue la esperanza. Hay algo primitivo en el ser humano que lo hace mirar hacia el futuro y tener una buena predisposición frente a él, así que lo mueve a querer traer ese futuro hacia acá. Son distintas visiones de un mismo concepto, son distintas formas de entenderlo, pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Bueno, déjenme que ahí entro, ahí voy. Yo no puedo esperar el cumplimiento de una profecía si no tengo la esperanza. Yo no puedo entender la fe y el amor si no tengo una correcta interpretación de lo que es la esperanza. La Biblia siempre tiene este ejercicio de tener imágenes físicas para explicar ideas. Por eso nosotros hablamos de el pastor, hablamos de las bodas del Cordero. Son imágenes físicas, imágenes que hacen a nuestra vida del ser humano para explicar conceptos espirituales, principios también de cómo funciona lo espiritual. Y hay una palabra que viene del hebreo, que viene a traducir la palabra esperanza, que es kavá. Y de nuevo, perdón por mi pronunciación, y encima que estoy resfriado y que estoy tratando de administrar el aire, se hace medio difícil responder, pero esta palabra hace o tiene su inicio en una cuerda tensándose. O sea, no quiere decir que todas las veces que leemos la palabra esperanza en la Biblia se hace referencia a este vocablo, pero sí en las más importantes. O sea, para decir esperanza se piensa en una cuerda tensándose. Y esto no es tan flashero, ¿eh? Esto no es tan distante a nosotros. ¿Qué decís cuando tenés mucha expectativa puesta en vos? ¿Qué decís cuando se espera que logres un resultado, de vida o muerte? ¿Qué palabra utilizamos? Decimos, siento presión, tengo la presión de cumplir. Nuestra cabeza interpreta la palabra presión desde esta idea, ¿no? De tener una expectativa que te persigue, sentís presión. Pero al mismo tiempo hablamos de presión de algo haciendo fuerza, para abajo, para los costados, pero es algo haciendo fuerza. Si tenemos que hablar de estos dos significados por separado, medio como que no entendemos cómo explicarlo, pero sí lo interpretamos, sí decimos, tiene relación una fuerza ejercida sobre algo y tener expectativas, que la gente tenga expectativas sobre mí y que eso me cause miedo o me cause ansiedad o lo que sea. Bueno, lo mismo pasa con la palabra esperanza, que es una cuerda tensada. Hay esta cuerda que está siendo estirada, es una cuerda compuesta por 3 hilos. Ahí muchos, si te pasó como a mí, vamos a este versículo de cordón de 3 dobleces no se rompe. Acá no es necesariamente eso, pero sí está la idea, ¿no? Que esperanza hace referencia a una cuerda que puede sufrir una tensión y aún así no se rompe. La unión de 3 hilos hacen que uno pueda resistir y hay ahí un pasaje de una esperanza pasiva a una esperanza activa. Si la esperanza es resistencia, si la esperanza es unión, entonces no es simple y llanamente estar sentado y desear algo en el futuro, sino es tener un optimismo frente a lo que viene, pero de una forma activa. ¿Y esto a qué te suena? ¿No es la forma de sobrevivir o sobrellevar la tribulación teniendo una unión con Dios, teniendo una esperanza activa? No se tiene que esperar el cumplimiento de una profecía, pero con acción. ¿No es sin obras la fe muerta? Entonces tiene sentido la esperanza, tiene sentido darle ese peso. Acá la idea conceptual nos revela mucho de cómo uno tiene que vivir el apocalipsis, cómo uno tiene que vivir la tribulación. En unión, porque la frase conocida es la unión hace la fuerza, pero esta espera va a tener una fuerza sobre sí, que es la tensión. Imagino
no sé, una cama paraguaya, vieron que tiene los hilos colgados en algún lugar y se sube a alguien y eso resiste el peso y el hilo se tensa. Bueno, yo pienso que va por ahí. Yo pienso que la esperanza no debería ser vista como, ay, tengo un lindo sentimiento de que Dios va a hacer, sino decir, Dios va a cumplir la profecía, Dios va a cumplir lo que dijo, pero mi forma de enfrentarlo va a ser en unidad, en comunión, porque así es como resiste el hilo, porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Así que para cerrar ya esta idea, que es simple y llanamente unir garabatos, a veces quizás el tiempo se vuelve medio tirano, pero déjame decirte que la esperanza no es color verde como pinta la canción, sino que la esperanza es color rojo. La esperanza tiene el color del rojo de la sangre de Cristo, porque es en Él en quien podemos encontrar la fuerza y la esperanza necesaria para poder resistir a esta tribulación, para poder resistir hasta el cumplimiento de la promesa. En Apocalipsis hay algo muy maravilloso que quizás en el transcurso de los años perdimos al solamente ligarlo a lo oscuro y al fatalismo, y es que es un libro que aporta mucha esperanza. Vieron que a veces para tener consuelo o para tener dirección, lo que hacemos es ir a Salmos, a Proverbios. Sin embargo, Apocalipsis, al ser un libro de esperanza, tiene que funcionar igual que Salmos, igual que Proverbios. Si no encontrás consuelo, si no encontrás dirección y esperanza en Apocalipsis, se va a hacer medio difícil amar la venida de Cristo. Porque lo que está ocurriendo ahí es una persecución de una iglesia que va a los tumbos, ¿no? Son las 7 iglesias, algunas están haciendo lo que querían, otras más o menos estaban encaminándose, eran perseguidos, por eso también Apocalipsis habla de la bestia y demás. No me voy a meter demasiado en eso porque ya se nos terminó el tiempo y les prometí que iba a terminar, pero ver cómo esta carta está intentando infundir esperanza, incluso diciéndole resistan, porque la forma de vencer, el que vence, el que conquista, no es aquel que tiene una fuerza militar por sobre las naciones que levanta Babilonia, sino que el que vence es el Cordero Inmolado, el que vence es Jesús con su sangre. Por eso la imagen que vamos a encontrar en Apocalipsis siempre va a ser la del Cordero Inmolado y la de Jesús con sangre, pero no sangre porque mató a todo el mundo, sino que ese es el símbolo de la victoria por sobre Babilonia y todos los pueblos que levantó para hacer la guerra del Armagedón. Son imágenes fuertes, pero imágenes que cobran sentido cuando Juan dice, escuché que el que puede interpretar es el león de Judá, pero cuando ve a un cordero inmolado. Si hay algo que infunde miedo es la imagen de un león, ¿no? El león de Judá. Y quizás esperaban, como en su momento, un líder bélico que por la fuerza de la guerra haga que se termine la tribulación o la opresión del pueblo. Sin embargo, lo que ve es un cordero inmolado. Si hay algo más tranquilo en el reino animal es una oveja, y no solo que es una oveja, sino que es una cría de una oveja y encima muerta, lastimada, herida por el sacrificio. Es una imagen muy potente que también te hace replantear de la diferencia que hay entre lo que realmente es y la imagen que construimos. Quizás construimos eso de Apocalipsis, que es solamente fatalismo. Sin embargo, Apocalipsis es esperanza porque es la victoria del Cordero que ayuda a la iglesia a llegar al cumplimiento de el cielo nuevo, la tierra nueva, el cumplimiento de la restauración de la creación. Algún día vamos a hablar sobre Apocalipsis un poco más profundo, pero déjame decirte que el color de la esperanza no es verde, sino que el color de la esperanza es el color de la sangre de Cristo. Y con esto nos vamos a este pequeño bloque. No te vayas porque enseguida viene la entrevista que tuvimos con el pastor Abel Montenegro, así que no te vayas, quédate.
los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¡Oh! Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él derrama los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, 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 aleluya a nuestro Salvador. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bienvenidos a este segundo bloque de Hora Libre. Este es un momento especial porque la idea es compartir esta siguiente hora con un pastor. Y tengo el agrado, el privilegio, el honor, todo este honor de presentar a nada más y nada menos que al pastor Abel Montenegro. Fuerte el aplauso. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos. Acá estoy contigo. Gracias por este enorme recibimiento. Siempre que me recibís con este honor. Gracias, Juancho. No, por favor, para aquellos que nos están escuchando, el pastor Abel Montenegro es el pastor de nuestra iglesia, de Santa Iglesia del Señor. Está ubicada en Florencio Varela Centro. Y vamos a compartir esta hora libre para tener un mano a mano y conocer un poco de la vida de nuestro pastor. Algunos lo conocen, pero siempre hay algo nuevo por conocer. ¿Qué hay detrás de la vida de un pastor, no? Algo así sería. Exacto. ¿Qué hay detrás de la vida de un pastor? No vamos a hacer una típica charla que sea el pastor es lo mejor, sino todo lo contrario. Vamos a investigar. Duro. Claro, vamos a investigar qué tal es el día a día de un pastor. No vamos a adular ni nada de eso. Bien. Bueno, la primera pregunta siempre es, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu llamado al ministerio, al pastorado? No hay una hegemonía con respecto a cómo vive un pastor. Hay de todo. Ajá. Literalmente. Hay de todo como seres humanos en la tierra. Pero tenemos una regla de conducta y ética que son las escrituras. Bien. Es decir, se espera que el pastor tenga una vida lo más cercano al ejemplo bíblico que arranca desde el testimonio de Cristo, de los apóstoles, los mandamientos, la revelación bíblica. Entonces un pastor tiene que estar ajustado a lo que dice la Biblia y con respecto justamente a aquel que desea obispado, buena obra desea. Ajá. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano sea, y ahí tenemos
Una lista de condiciones ejemplares de un pastor. Entonces, hay de todo. Hay pastores que viven con cierto glamour, como si fuesen famosos. Hay otros que, bueno, viven con mucha humildad, porque son humildes de corazón y son humildes también económicamente hablando. En fin, hay mucha variedad. Bien, pero yo pregunto, en tu caso particular. Sí, en mi caso particular. Sí, ¿cómo empezó tu ministerio? ¿Cómo empezó el llamado? Comenzó de muy chiquitito. Tenía 12 años y me eclipsaba la figura paterna. Mi papá es pastor. Bien. Mi abuelo es pastor. O era, ¿no? Ya está en la presencia del Señor, mi abuelo. Sí. Entonces, es como que nadie me puso el mandato. Vos tenés que ser pastor, esta es la capa sacerdotal. No existió jamás esa presión en mí. Pero sí hubo desde mi lado una contemplación a esa vida de entrega, de servicio, de amor que veía de mis padres hacia la palabra, hacia el evangelio, hacia las personas, a la iglesia misma. Entonces ya a los 12 años es como que ya tenía ese deseo de decir, bueno, creo que es por acá. Claro, o sea, vos fuiste viendo el otro lado del pastorado. Por lo general uno ve del lado desde que la acompaña, pero vos lo viste del lado familiar y aún así algo te llamó la atención. Claro, sí, yo me crié en esto y veía cómo se actuaba, cómo se trabajaba, veía mis ejemplos, mis referentes, en este caso era mi papá. Claro. Y toda mi familia, ya sea paterna y materna, estaban involucrados en la fe, entonces no me era algo fuera de lugar lo que nosotros vivíamos en casa, sino que era algo compartido con la familia en general, algo que tenía... Ya estaba naturalizado. Claro, había un punto en común de todos, de ambos grupos familiares. Bien. Entonces, de este lado de la cocina, veía cómo se cocinaba. Claro. Entonces, fue eso lo que me llevaba a involucrarme de a poco, porque tenía los ejemplos de mis padres. Yo veía el esfuerzo, el esmero, la dedicación, veía cómo también nosotros participábamos de ese esfuerzo, de ese esmero, de toda esa actividad, no es que nosotros estábamos ajenos. Sentía en mi corazón el decir, yo también quiero servir a Dios con esto. Bien. Y ahí entra, este versículo que citabas de toda la lista que tiene que tener un pastor. Sí. ¿Cómo te enfrentaste a esa lista? Con 12 años. No, nunca me generó ningún problema. Lo viví como algo natural, era mi estructura de vida, era mi identidad familiar. Claro. No es que había una paradoja dentro de mí entre lo que dicen las Escrituras y lo que yo soy. Era una similitud, lo que dice las Escrituras, lo que yo me identifico, lo que yo creo que soy. Sí. Mi identidad era algo similar a lo escritural, entonces no tuve problema con eso. ¿No fue una carga? No fue una carga, no fue un mandato, no fue un peso que me pusieron y seguí los pasos de tu papá. No, en absoluto. Fue una decisión plenamente mía, de mi propia convicción, que después también veía otros referentes que a su vez es como que yo los abrazaba, me gustaba. De hecho, tenía 12 años y a nuestra iglesia había llegado un pastor de jóvenes a trabajar, a colaborar con mis papás. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Javier Ríos, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mira. Y él estudió en el IBRP, recién graduado del Instituto Bíblico de Río de la Plata. Y él con su esposa Karina venían a hacer trabajo de pastor de jóvenes y yo tenía 12 años. Y bueno, eso también me eclipsó, como que me enamoré de esa figura. Claro. Dije, wow, yo también quiero ir por ahí. Pero él tenía algún tipo así, porque viste que por lo general el pastor de jóvenes tiene que tener un poquito más de soltura que el pastor de la iglesia en general. Una cuestión de captar la atención o lo que sea. ¿Veas como algo así especial en él? Un carisma. No, claramente. Los dos, un matrimonio joven, ellos tendrían también 22, 23 años, pero para mí de 12 años, yo con 12 años los veía como gente totalmente realizada, grandes, y me eclipsaron justamente el hecho del carisma, de la voluntad, de la buena onda, la disposición, del conocimiento, de cómo ellos enfrentaron su ministerio.
Hoy ellos obviamente son pastores de su propia iglesia, esto estamos hablando de casi... Hace 5 años atrás. No, Un poquito más. Tengo 43 y yo tenía 12, así que imagínate, 30 y algo, 30 y hay moneditas. Sí. Y no, te pregunto esto porque una de las caricaturas que siempre hay en el inconsciente colectivo es que el hijo de un pastor a veces tiene la presión de demostrar como que está todo bien, o como que entiende todo, sabe todo y tiene un carácter especial. Y a veces muchos lo llevan como una carga eso. Entonces, Sí, te entiendo. No me pasó ni a mí ni a mis hermanos. Si hay algo que yo puedo rescatar de mi papá y de mi mamá es que no nos pusieron el peso y la carga ministerial. Sí nos compartían la vida. Entonces vos te sumabas a la vida de tu familia. claro, todos los domingos tener una actividad. Era tu vida, era tu familia, así como cualquier otro empresario o comerciante involucra a sus hijos, el zapatero le da el oficio, ¿no? Sí, A su padre hijo. bostero, hijo bostero. Exactamente, como que uno le va pasando una idea a sus hijos Sí. y después sus hijos pueden aceptarla o no. Claro. Bueno, en este caso, la mayoría de todos mis hermanos hemos aceptado como algo nuestro propio, de nuestra identidad, pero no de todos mis hermanos, que somos 7, salieron pastores, solamente 2. Claro. Pero el resto acompaña, ayuda, bendice, está. No es que se alejaron de la vida cristiana, No. solo no tienen un ministerio No tienen un pastoral. ministerio pastoral, pero están dando Claro. vuelta siempre. Y ahora, con 12 años, entiendo la parte de naturalizar el estilo de vida, entiendo la parte de enamorarte de hacer una actividad para con Dios y ayudando a los demás y todo eso, pero ¿en algún punto lo sentiste medio difícil el involucrarte? Siempre fue difícil para mí, nunca me fue fácil. No llegué acá así de manera espontánea hablando lo que se me ocurriera. No, me costó del primer momento. Yo ya tenía 14 años, que mi papá había interpretado bien, que yo tenía deseo de servir, de crecer, y me regaló un libro de hermenéutica y de bosquejos de predicación, como Bien. que bueno, hacete. Entonces yo los primeros años lo que hacía era copiar y pegar la prédica del libro. Claro. Bueno, Entonces pero yo- por algo se empieza. Era un está bien. bosquejo, claro. Tenía 14 años, no sabía ni cómo predicar. Entonces tomaba el libro, que estaba lleno de bosquejos, de prédicas muy lindas, y me acuerdo que transcribía todo a papel. Claro, porque no podías ni googlear ni usar IA para Claro, no escribir existía nada. nada de esa tecnología, Sí. era libro y papel. Claro. Y yo me lo transcribía todo como para de alguna manera memorizarme los puntos, internalizarme en el material. Y bueno, nada, los días miércoles en aquella época teníamos culto, que no venía nadie, Sí. y a mí me venía bárbaro porque era una especie de escuelita De entrenamiento. de entrenamiento. Bien. Pero siempre me costó porque no era subirme al escenario, al altar, al púlpito y darle, ¿no? Siempre era... Lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho temor, nunca Sí. quise zarasear Claro. con esas cosas. Entonces yo necesitaba literalmente saber lo que voy a decir, por qué lo voy a decir y si Dios puso eso en mi corazón. Porque no podía subirme a decir lo primero que me venía a la cabeza, porque no me podía mentir a mí mismo primero. Claro. Así que bueno, y no era fácil tampoco subirse a hablar. Y siendo joven también. Sí, y cómo- así fue como que entendí que el pastorado no era subirse a un escenario a hablar, a un púlpito a Claro, hablar. Pero hablarle a era un público. necesario iniciarse en ese camino porque era parte Sí. de un pastorado. ¿Y cómo ¿no? se lo tomó la gente? Porque por lo que vos contabas, eras jovencito, 14. 14. Apenas. No, ¿cómo se lo tomó? Algunos bien, me apoyaban, me alentaban, me felicitaban para que no bajen los brazos. Otros, Sí. medio que No le- este mocoso que me va a enseñar, ¿no? Sí, la típica. Entonces, nada, yo la verdad, hoy qué pasa cuando veo nenes de 12, 13, 14, 15, 16 años predicando, yo Sí. les aliento, porque no están ahí ahora a esa edad para darme una enseñanza a mí. En realidad, en todo caso, están para ejercitarse porque algún día sí van a ser Claro. maestros de alguien. Y está bueno que ellos en sus comienzos tengan el apoyo de se manera vayan que soltando se también. sienten, puedan sentirse acompañados, apoyados, se vayan soltando, vayan adquiriendo experiencia y algún día sí podrían ser muy buenos maestros en la palabra para una congregación. Entonces, ser parte de ese principio, de ese génesis, para mí es muy importante. Está bueno. Sí, muy bueno. Ahora, muy viste bueno. que hay pastores que son más egoístas, si se quiere, o como que tienen más restricciones para el micrófono, entre comillas. Viste que hay pastores que no sueltan tan fácil.
Y bueno, sí, porque hay de todo en la viña del Señor y los pastores no son la excepción. Hay pastores bueno, que son muy egoístas, que son muy ególatras, digamos. Se entiende que un pastor debería reunir las condiciones bíblicas para ejercer un pastorado. Ahora, ¿todos los pastores lo cumplen? No, para nada. Y eso pasaba desde inclusive la época de los apóstoles. Claro, sí. Digamos, no es algo nuevo de ahora, de nuestra generación. Viste, lamentablemente muchos predican a Cristo por vanidad, por vanagloria. Yo digo medio, no sé si jocoso o qué, pero digo que a veces hay pastores que no le dan ni para diácono y son pastores y no le dan ni para diácono. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, pero si nos centralizamos en el ministerio pastoral como ministerio bíblico, es un ministerio de servicio, principalmente. O sea, no es de hablar. Para el que piensa que ser pastor es hablar lindo, que mucha gente te vea, claro, no va por ahí. No va por ahí. El ministerio pastoral básicamente es un ministerio de servicio que tiene una responsabilidad enorme, porque además conlleva una autoridad delegada por Dios, porque claro, quien levanta a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, así como bien lo dice la palabra del Señor, los levanta Dios el Padre. Es Dios quien da la autoridad. Ahora, la autoridad que Dios le da a los ministros, hablando de pastores específicamente, no es una autoridad para enseñorearse del pueblo. Casualmente la palabra de Dios dice que nosotros los pastores no estamos puestos para tener señorío del pueblo, sino para todo lo contrario, amarlo, servirlo, y así como Cristo se entregó por la iglesia, nosotros saber que nuestra vida está en servicio de la iglesia, no la iglesia a nuestro servicio. Por eso yo te decía que el pastorado, que conlleva una autoridad, que no te voy a decir que no, porque sí, pero esa autoridad es una autoridad del Padre, que si querés pues podemos hablar en qué consiste la autoridad. Porque a veces hay muchos errores con respecto a en qué consiste la autoridad que Dios le delegó al siervo. Bueno, es una autoridad de servicio. Me gusta, entremos ahí. ¿Cuál es la autoridad? Bueno, primero, no es una autoridad jerárquica. ¿Sí? No es tipo, vos me tenés que decir a mí quién te gusta y yo te voy a dar permiso de casarte o de ponerte de novio. Claro, no es una autoridad de jerarquía ni de gobierno. De hecho, Dios dice que Él aborrece la doctrina de los Nicolaitas, y se entiende que la doctrina de los Nicolaitas, la que se está mencionada, referida en el libro Apocalipsis, hace referencia a la gente que tiene señorío o gobierno sobre el pueblo. Claro. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos es, 1, autoridad para predicar la palabra. 2, autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para orar por los enfermos. ¿Sí? Y autoridad para gobernar la casa de Dios, lo que sería la parte de ordenaciones de dones, talentos, ministerios, lo que sería la vida intraiglesia, ¿no? Puertas hacia adentro. El organismo de la iglesia y los ministerios de la iglesia. Claro. Ahora, no es una autoridad para meterme en la vida privada de las personas, para meterme en las decisiones privadas de las personas, para decirle lo que tienen que hacer con su plata, lo que tienen que hacer con su existencia misma, para dónde tiene que ir. ¿Y cómo haces vos para determinar si lo que estás diciendo no tiene que ver con un mal uso de esa autoridad o si lo estás haciendo efectivamente como debería ser? Porque imagino, alguien viene y te dice, pastor, tengo, no sé, me gusta tal persona. ¿Usted qué dice? ¿Le hablo o no le hablo? No, ¿Qué tengo que hacer? Si alguien viene puntualmente, me gusta tal persona, primero tenés que orar, tenés que... separo, es la autoridad de consejo que uno tiene, donde yo entiendo que estoy en una posición donde mi consejo tiene que ser bíblico y sabio. No puedo decirte, el Señor nos reveló que fulanito, eso es un verso. Lamentablemente, Juan, hay mucha gente que va a discrepar con esto, bueno, está todo bien, pero yo en nuestra iglesia, yo no sostengo eso del Señor me reveló, porque el Señor me reveló o el Señor me dijo, lo que hay detrás es manipulación. Lo que uno busca es, imagínate que hay mucha gente que por muchas causas le gusta manipular a otros. Seguro. Entonces la autoridad no es para manipular. Quien utiliza el Señor me dijo, ¿no? Básicamente. Sí, la típica. La típica, en realidad está mal, porque primero, ¿cómo Dios te dijo? A ver, dame una evidencia. Sí, hay que ser muy responsable con ese Dios me claramente. Dijo. Bueno, ¿y por qué no me lo dijo a mí? No, porque vos sos medio carnal, te falta altura espiritual. Bueno, entonces, ¿qué te dijo? ¿Te dijo el nombre y el apellido completo? ¿Te dijo dónde vive, la calle? A ver, ¿hay alguna señal? Porque siempre estuvo muy así, ¿viste? Muy general. Muy general, bueno, muy efímero. Yo vi un video, un TikTok hace poco de un pastor que decía, estaba explicando, por eso traje el tema del noviazgo, que decía, porque si un muchacho
está enamorado de una muchacha, me tiene que decir a mí, entonces yo le voy a decir si es correcto o no ese sentimiento, y si es correcto, vamos a orar entre los dos para que la muchacha empiece a sentir lo mismo. Claro, bueno, eso es todo manipulación. ¿Y sabes por qué surgen estas cosas? Esto es otra gran verdad. Muchos pastores educan a los feligreses de su iglesia con la Biblia para que le respondan a él y al ministerio. Para que dependan de él. Para que dependan de él y le respondan a él y a la iglesia. Entonces, saben de la Biblia, pero siempre en función de su ministerio o del ministerio con el que pertenecen. Bien. Como pastor, yo tengo que enseñar a los que están conmigo, que me escuchan, la palabra de Dios, pero que ellos sean totalmente autónomos e independientes para responderle a Dios. Claro. No responder a mí, o responder a la iglesia, o responder al ministerio de la iglesia. No sé si me explico. Sí. Sí, es que es un uso de la autoridad, por lo que decís, que es medio difícil de entenderlo, desde el punto de vista de que nosotros conceptualizamos a la autoridad como yo te digo lo que hacer y te doy direcciones y ya está. Claro, no, y de hecho de ahí se pasa al autoritarismo también. ¿Sí? Y Claro. Muchas veces dicen, no tocarás al ungido de Jehová. Eso es una pésima y una muy mala interpretación de las Escrituras. No estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y la autoridad que hoy tenemos no es la que se ejercía cuando estaba la ley de Moisés activa. Sí. Y la unción que había en la época de Moisés era otro estilo y manifestación de unción, no es como la de hoy. Cuando vino el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que se derramó sobre los discípulos y hablaron en nuevas lenguas, como de fuego y etcétera, Sí. y luego también tenemos la historia con Cornelio, que pasó lo mismo, con Pedro, y la revelación del lienzo que Pedro tuvo, que vio una visión y que Dios le dijo, no llaméis inmundo a lo que yo he santificado, que en sí no estaba hablando tanto de la comida, sino de los gentiles. La iglesia cambió, es un nuevo pacto en el que hoy nosotros nos sustentamos. Eso no hay Entonces, personas. el ungido del Antiguo Testamento no es el ungido del Claro, Nuevo. eso. Hoy, en el Nuevo Testamento, toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús y es una nueva criatura y tiene el Espíritu Santo, ya tiene la unción del Santo. Ya no necesita, lo que necesita es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Claro. Para luego volcarlo en un servicio, porque ¿para qué están puestos los pastores? Para edificar a los santos. Yo tengo que llevar adelante esta responsabilidad y esta convicción que tengo en mi ser interior, porque a mí nadie me dijo, vos tenés que ser pastor. Fue un deseo de mi corazón que obedezco a un sentimiento y a un mandato que explota en mi corazón adentro, que me dice, vos tenés que hacerte cargo de esto. ¿Hacerme cargo de qué? De edificar a los santos. ¿Y cómo los edifico? Sirviéndoles. ¿Y cómo les sirvo? Enseñándoles adecuadamente la palabra. ¿Y qué más? Asistiéndoles cuando estén mal. ¿Y qué más? Y ayudándoles en lo que les pueda ayudar en distintos momentos de su vida. Es una súper responsabilidad que no nace de quiero porque me gusta hablar en público, porque me gusta que me aplaudan. Bueno, es que vos fíjate que hoy vemos pastores que parecen artistas de Hollywood. Y Sí. le encanta el glamour y ser famosos y actúan como si fuesen famosos. Lejos del Jesús de la Biblia, de la humildad, lejos de los parámetros bíblicos para aquel que desea obispado, muy lejos de toda esa realidad. Así que bueno, en mi caso particular, como te decía Juan, para mí el pastorado es un servicio y es una responsabilidad de amor en el que trato, por amor a Cristo, de bendecir con limpia y sana conciencia a las personas que me acompañen. O sea que ahora la gente que está escuchando tiene que pensarlo 2 veces antes de decir tan liberamente quiero ser pastor, porque sí. ¿Querés ser pastor? Te felicito. Pero, ¿qué es para vos ser pastor? Claro. Entonces, ¿querés ser pastor? Bárbaro. Tenés que saber que tenés que servir Bien. al pueblo. Tenés que ser referente. ¿Por qué? Porque te van a ver en esos lugares de preeminencia, Sí, no de preeminencia, de honradez, de honra, ¿no? Entonces, tenés que saber lo que decís. Claro. Para eso tenés que estudiar Biblia, teología. Hay mucha gente que se pone a hablar de teología sin tener conocimiento de teología. Sí. Sí, Eso entonces- también es un tema bastante necesario tocar hoy por hoy, que el pastor tiene más demandas que quizás el pastor de hace 20 años, porque hay conocimientos nuevos, hay Sí. formas nuevas no que la palabra cambie, pero quizás antes era como más simple, ¿viste? Ahora las personas vienen con problemas más complicados. Uno no puede simplemente decirle a alguien que está sufriendo quizás depresión, decirle, bueno, pero el Señor cambia tu lamento en baile. No, hay como otro tipo de manejo. Mira, la teología y la complejidad bíblica es la misma de siempre. Claro.
Lo que pasa es que ahora se le suma una complejidad social. El tejido social está tan complejo que demanda que un pastor tenga quizás mayor discernimiento. Y ese discernimiento no es el Señor me dijo, el Señor me mostró. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo, es un conocimiento más acabado de las Escrituras. Bucear profundamente en el conocimiento de las Escrituras para captar el espíritu, Sí. el por qué se dice lo que se dice, o por qué se dijo lo que se dijo, y en qué contexto se dijo, para que de esa manera el conocimiento profundo, el análisis de las Escrituras, te Sí. va a dar discernimiento para que cuando venga situación X, vos puedas... Claro, no es predicar, no es hablar lindo y nada más. Es una tarea más compleja. No, bueno, de última, sé influencer y que te escuche quien te quiera escuchar. Claro. Y Influencer con público. Claro. Sería, ¿no? Los domingos o los días que uno Claro. tenga reunión. Pero para mí el pastorado es mucho más que es dar una linda predica. Que además igual es una gran responsabilidad. Tenés que dar una buena predica. Claro. Tenés que dar una muy buena enseñanza. Tenés que hacerlo siempre. ¿Hace cuánto sos pastor? ¿20, 30, 40 años? Bueno, el desafío es que los 20, 30, 40 años no hayas dado así porque sí cualquier cosa, sino que lo hayas dado en convicción, en profundidad, en conocimiento, en oración con el Espíritu Santo para edificar a los hermanos que te van a escuchar, para luego no desatenderte hasta el próximo domingo, sino también saber cómo va la cosa. Estar en el día a día. Y estar en el día a día. Cada vez más alta la vara. Pero me gusta porque que sea así también limpia un poco y filtra a aquellas personas que se lo toman a la ligera. Pero Sí. cambiándote ahora el eje, A porque ver. estuvimos hablando desde el punto de vista del pastor, ¿no? De crear como una dependencia de las personas Manipulación. con manipulación. La manipulación siempre genera dependencia. Bien, Y muchos de estos hombres pueden ser narcisistas, claro. pueden ser naturalmente personas ególatras, que necesitan del aplauso, necesitan de la validación y necesitan de que la gente... y si no son narcisistas, lo que sea, son Sí. personas que... A ver, no estoy hablando mal de los pastores, sino de aquellos que ostentando un título Pero que los hay, pastoral, los hay. pero que los hay, Sí. ostentando un título pastoral, se sirven del pueblo Sí. y te predican 10, 15, 20 años de prosperidad y los hermanos siguen tan pobres como hace 15 años, Claro. pero el pastor anda en auto de un empresario, del Claro. nivel de un empresario. Bueno, por eso ahí va ¿Entendés? Entonces digo, sí. hay muchos que se sirven porque son ególatras, porque son narcisistas, porque son manipuladores o porque son tipos que vieron el negocio y dijeron, acá son buenos para hablar, son buenos para entusiasmar, son buenos para vender un relato, una historia, contar cuentos, armar fantasías Sí. y a la gente que le gusta también ser fascinada, porque vos fíjate esto, ¿qué películas en los cines son las más taquilleras? Las películas que generan más fascinación. A eso iba con cambiar el eje, porque pusimos el eje desde el pastor que necesita Ajá. a que la gente lo mire. Y ahora, la gente que necesita que el pastor le esté detrás. ¿Cómo te enfrentaste con eso? Gente que se sirve de vos. Hay pastores que Claro. se sirven de la gente y hay gente que se quiere servir del pastor. Bueno, mira, primero y principal, yo le sirvo a Dios. Entonces, no me importa que la gente me use. De hecho, me han usado un montón de veces. ¿Por qué? Y porque ven algo en mí. Quizás, probablemente mucha gente, ¿no? Tenemos por un lado los que ven en mí sus realización personal. Entonces hacen una proyección. Ok. Entonces le gusta estar conmigo por lo que yo ofrezco, por lo que yo brindo, pero no porque en sí quieran recibir más de Dios o lo que sea, sino porque es una realización personal que Claro. están detrás. Claro. Y ven que puedo yo ser el trampolín a alcanzar su propia realización personal. Bien. Eso por un lado. Eso es terrible. Eso es terrible, sí. Después tenés los que la están pasando mal y ven que uno puede llegar a ser una bendición para sus vidas. Están los que, por ejemplo, yo he tenido gente que ha venido mientras les ofrecí trabajo. Entonces, mientras yo les ofrecía un trabajo y ganaban una plata, estaban conmigo. Cuando El ya el pastor es el trabajo se mejor. terminó, ¡pum!, desaparecieron. Claro. Entonces, hay de todo, ¿no? Y hay gente que se sirve por sus propias frustraciones, proyectan en vos, hay otros que ven un beneficio económico, otros que ven sus sueños realizados espirituales, y hay otros que se acercan con deseo genuino y verdadero de confraternizar como hermanos. Que también hay, porque si no como que todo es un panorama muy oscuro, Claro. pero también hay La cosas buenas. mayoría quiere tener esa relación fraterna de amor de hermanos. Sí. Tenés un porcentaje de estos otros, que bueno, son los que van y vienen, pero que yo estoy al servicio. Yo no hago nada por la gente, yo lo hago todo por el Señor a través de la gente.
Entonces, yo nunca voy a decir, fulanito me tomó 20 horas en una semana y estuve años dedicándole tiempo. Jamás voy a decir, ese me traicionó, ese me debe a mí. No, nada. Lo que de gracia recibiste, darlo de gracia. De gracia comunico el Evangelio y si he podido bendecir a un montón de gente, hermanos en la fe, que hoy quizás no están, a mí no me deben nada. Porque nunca lo hice por ellos, lo hice siempre por el Señor. Pero a través de ellos yo podía servir al Señor. Y entonces, quien me va a pagar por todo eso es el Padre. Bien. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere ser pastor o a alguien que está empezando, ¿cuál es la primera advertencia que le darías? Lo primero, cuídate de esto. Lo primero es, ¿querés ser pastor? Gloria a Dios. Tenés que amar a las almas. Si lo vas a hacer como una realización personal tuya, alejate porque te vas a frustrar, te van a usar, la vas a pasar mal. Gratuitamente encima. Gratuitamente. Entonces, si tu intención genuina, verdadera, es ser pastor y no estás dispuesto a amar a las personas, a las almas, a los hermanos y amar a la congregación y a darte por la congregación, entonces no lo seas porque te vas a llenar de frustraciones y de amargura, porque la gente es gente, entonces la gente te va a pagar con buena y mala moneda. Es buena, la gente es gente. Sí. ¿Y viste alguna vez a alguien así fracasar en ese camino, en ese intento de querer ser pastor y por no tener las motivaciones correctas, para no hablar de capacidades, ¿no? Capaz que tenía la motivación de que la gente lo siga solamente. Claro, me gusta la diferencia que estás haciendo acerca de las capacidades y las motivaciones. Hay gente que tiene muchas capacidades, pero con motivaciones totalmente egoístas y mundanas, y les va recontra re bien. Sí. Pero son predicadores de falsa teología, predicadores de teología de la prosperidad, de falsos milagros. Dices, che, ¿y dónde está el milagro? Porque para mí el milagro es que un ciego vea, que un muerto resucite y que alguien que no tiene una pierna, ahora resulta... Sí. Tiene la pierna o le falta el brazo y le empezó a crecer el brazo. Ahora ese crece. No, eso es espejito de colores. Y el que te dice el número de DNI, tu nombre. Y eso es adivinación. Claro. ¿Cuál es el fin? Si el fin tiene que ser que Cristo sea glorificado. Yo te puedo decir, tu número de celular es 11, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Sí. Pude haber sacado tu número de cualquier otro lado. ¿Con qué fin? ¿Dónde es Cristo glorificado? No, acá en todo caso es glorificado ese predicador. Sí. Es más un truco de mentalismo que exactamente, otra cosa. Es más un truco de mentalismo que otra cosa. Entonces, vos tenés por un lado entonces las personas que llevan adelante un ministerio porque tienen capacidades extraordinarias, sí, que lo han canalizado a través de las Escrituras. A esa persona yo le diría, arrepentite y tené temor de Dios, porque Dios dice en las Escrituras que a estas personas que hacen negocio con la gente, sí, que los toman de mercadería, les está reservada la más densa y profunda oscuridad. Mirá lo que les espera a estos comerciantes de la fe. Así que arrepentite, porque si lo estás haciendo por fama, por dinero, por estatus, y no lo haces por un servicio real a Dios y amor a las almas para que conozcan a Cristo y para que se salven, te espera la más densa oscuridad. Para los que nos están escuchando. Eso es para los que están y quieren, lucrando, claro, mal con lo que no tienen que meterse. Claro. Porque finalmente vos ves que fíjate que cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, sí, ¿sí? Y que iba a Damasco, él perseguía a los cristianos. ¿Y quién se le apareció? Cristo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Estaba Saulo de Tarso persiguiendo a Cristo? No, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero quien persigue a un hijo de Dios, persigue a Cristo también. Quien usa a los hijos de Dios para fines totalmente mundanos, está usando a Cristo y está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces les espera la más densa oscuridad. Y sí, porque las personas que te escuchan, si vos sos un pastor negligente con tus motivaciones, le sos de tropiezo a esas personas. Mirá, hoy yo voy a TikTok y veo infinidad de testimonios de gente que dice por qué dejé las iglesias. Y las causas por las cuales dejan tiene que ver siempre con malos obreros fraudulentos que han defraudado la fe de muchas personas porque se han sabido usarse de la gente, manipular a la gente y nunca se han entregado por la gente, obviamente. Pero a ellos sí hay que honrarlos. Sí, no sé si escuchaste a las personas. Sí, no sé si a veces escuchaste a los que dicen el ungido de Jehová, yo creo en la honra, papito, mamita, sí, ¿no?
¿Cuál es el fin de que yo a mi congregación le diga, ahora a partir de ahora llámenme papi? Bueno, el fin, Juan, ¿cuál es? Es generar una manipulación indirecta para generar una dependencia, de manera que la persona, cuando tenga que dirigirse a mí, lo haga no solo con el respeto de ser un obrero con autoridad de Dios, como pastor, ¿no? Etcétera, sino que además es mi papá espiritual. ¿Cómo voy a traicionar a mi papá? ¿Cómo no voy a honrar a mi papá? ¿Cómo no voy a servir con mi papá? No, pará. Tu único Padre Celestial está en los cielos. Cuando el apóstol Pablo decía, hijitos míos, yo os engendré, lo decía en un mensaje coloquial de amor, no en una cuestión para de generar, posición. Claro, de un posicionamiento. Ustedes son mis hijitos, son mis pichones. Y guarda, usted tiene que hacer lo que yo les diga. Y no te salgas de la cobertura. No te salga de la cobertura. ¿Sí? Y no, yo creo en la honra. Claro, ¿la honra para quién? Siempre para estas personas. Claro. Yo creo en el amor, Juan. Y el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor lo sufre, el amor no es jactancioso, el amor no es envidioso. 1 Corintios 13. El amor va para todas las direcciones. Entonces, prefiero creer más en el amor que en la cobertura de la honra, porque si un hermano hace algo por amor por mí, yo voy a hacer todo lo posible de devolverle ese amor también al hermano, para que el hermano también no se sienta ni defraudado ni usado, sino que se sienta amado y valorado. Entonces, si hizo algo por mí, yo voy a hacer todo lo posible para devolvérselo de alguna manera, en algún momento. Entonces, más que en la cobertura de la honra, o yo creo en la honra, Sí. ¿no? Que claramente, mirá vos, ¿para quiénes va? Para ellos. Claro. ¿Y para cuándo va para el pueblo? ¿Y cuándo va para los hermanos? Pero bueno, sí te puedo asegurar, Juan, que hay millones, son mucho más los pastores amorosos, serviciales, dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, que estos otros que son nefastos. Pero sí, hay muchos más de estos buenos que de los malos. Bien. Estamos acá con el pastor Abel Montenegro, pastor de la Santa Iglesia del Señor, ubicada en Florencio Varela Centro, hablando un poquito sobre el pastorado y los requisitos, las motivaciones. Es una charla que pasó rápido. Wow, 34 minutos. 34 minutos de charla. Si fuera por mí, hablaría horas de este tema porque es muy apasionante. Pero para ir cerrando, una pregunta es, ¿el pastorado vale la pena y por qué? Si Dios te llama, vale la pena, aunque la vida se te vaya en eso. Juan, yo arranqué a los 12. A los 14 ya estaba predicando. A los 16, 17 ya estaba haciendo tareas de liderazgo juvenil y tocaba el teclado en la iglesia. Yo ya estaba metido con los jóvenes, con la música, con el sonido. Sí. Y la verdad que hoy tengo 43 años y nunca me salí de esto. Y la vida yo siento que se me está yendo en esto. Y yo quiero que la vida se me vaya en esto. Porque es lo que yo elegí, porque siento que estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo de la voluntad del Padre y creo que es lo que es el propósito de Dios para mi vida. Entonces, quien lo ve de esa manera, sí, te van a engañar, te van a mentir, te van a traicionar, te van a apuñalar, te van a hacer jugarretas, pero también te van a amar, te van a perdonar, te van a sostener, te van a ayudar, te van a cuidar. Es decir, tenés de los dos lados. Pero más allá que tengas apuñaladas por un lado y caricias por el otro, vale la pena si el servicio que haces lo haces con amor para el Padre, ¿no? Para revelar a Cristo, Sí. y para ser un instrumento en la mano del Espíritu Santo en este tiempo para estas personas, para que alcancen la eternidad. Y un día, cuando esto se termine y Cristo venga, Él va a dar a cada uno conforme haya sido su obra. Y bueno, yo lo que deseo, Juan, es que cuando esta vida se termine, en la revelación que tengo de parte del Señor en mi mente y en mi corazón, es que el Señor me diga, bien, fiel, siervo bueno. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y hoy Señor, estoy administrando lo que vos me das para ver cómo hago para potenciarlo, para mejorarlo y para ponerlo siempre en función del servicio de los demás. Eso. Excelente, excelente, la verdad, una muy buena charla. ¿Querés pasarnos la dirección, los días y horarios de la iglesia? Dale, gracias Juan. Avenida San Martín 3389, al lado del Banco Santander Río, Florencio Varela, microcentro, a 2 cuadras de la estación de tren. Ahí cerquita. Tenemos el cartel, se lee Santa Iglesia del Señor, ahí estamos, los jueves a las 8. Sí. Los sábados, los sábados arrancamos tempranito, 4, 5 y 6 de la tarde, porque tenemos distintos grupos, jóvenes, preadolescentes, etcétera. Y los domingos a las 6 de la tarde. Excelente. Bueno, terminamos esta linda entrevista. Si vos tenés un pastor que te gustaría que aparezca
en la radio y que nos cuente su experiencia. Este espacio queda abierto, te comunicas con la radio y podemos coordinar una entrevista. Vamos a rockear para Jesús. Ya llevó su luz a toda nación. Amén. Vamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Bueno, muy lindo, la verdad, muy interesante la charla, sobre todo para aquellos que quieran ser pastores, también tener esa perspectiva quizás no idealizada y más cruda, te ayude a repensar, no mentira, te ayude a decir, mirá qué interesante o qué importante
es esta tarea y con cuánta responsabilidad hay que tomarla. Así que ese mensaje fue para ustedes. Pero antes de terminar vamos a escuchar una canción de nuestros amigos de La Dieta de Worms. Ellos son una banda originaria de La Plata, tienen sus inicios en los años 90. Debo decir que yo no suelo escuchar este tipo de música, pero cuando me dieron un CD de ellos, y sobre todo la canción El Gran Compositor, me encantó. Y a partir de ese momento fui fan, por eso quería compartirles un poco de su música. Si bien son una banda que vienen de hace tiempo, tienen un nuevo proyecto que sacaron ahora en el 2025, un disco acústico que fue grabada de manera acústica, como se hacía antes. Así que es muy interesante el proyecto, pueden seguirlos en sus redes. La canción se llama Catalage y está presente en su disco acústico y vintage. Para aquellos que les gusta esa onda vintage, les recomendamos La Dieta de Worms, que dice así. Y bueno, mi querida amiga, mi querido amigo, hemos llegado al final de Hora Libre, Garabatos para Pensar la Fe. Adiós, gracias porque pude terminar este programa sin morir en el intento, debido a toda la gripe que estoy acumulando en todo mi cuerpo. No sé si va a venir la semana que viene, pero bueno, si vengo, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios porque me fui con él. No, mentira. Hora Libre es un programa pensado para que tengamos una conversación más allá de lo que siempre decimos. Sería preguntarnos qué pasa si no decimos lo que siempre decimos sobre un determinado tema. En este primer tramo de la vida del programa hablamos de apocalipsis, de lo apocalíptico, de la profecía, de la esperanza, y nos dimos cuenta de que muchas veces solemos encasillar a Apocalipsis en el fatalismo del fin del mundo, cuando en realidad es un libro que viene a promovernos esperanza para el cumplimiento de la profecía, para el cumplimiento de nuestra fe en medio de la tribulación. Y así vamos a tocar también el tema de la semana que viene, empezando un nuevo ciclo, pero si querés enterarte, sintoniza FM 101.3 los viernes de 4 a 6 de la tarde para enterarte de lo que estamos charlando. Seguinos en redes sociales, compartí, dale me gusta. Juan Daunis es mi nombre, me despido, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.